Estamos, ¿no es cierto?, en el día final de nuestro simposio y vamos a abrir con una conferencia del padre Gustavo Monzón sobre religión, laicidad y política. Perdón, religión, laicidad y política. El padre Gustavo es doctor en teología moral por el Boston College de Estados Unidos. En su tesis titulada Una revisión católica de la laicidad uruguaya, realizó un análisis de la cultura política uruguaya y su relación con la religión a partir de un diálogo entre filosofía política y doctrina social de la Iglesia. Además, es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador de Argentina. Tiene experiencia docente en varias universidades del exterior y Uruguay. Actualmente es el vicerrector de la comunidad universitaria de la Universidad Católica del Uruguay, donde además enseña Filosofía del Derecho y Filosofía Política. También enseña en la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler, y en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba. Padre Gustavo, bienvenido, muchas gracias. Bueno, buenos días. Antes que nada, disculpen que la garganta estará un poco cascada, pero bueno, haremos el intento de que se oiga bien la voz. Muchas gracias por la invitación. Realmente es una alegría y un privilegio poder tomarnos el tiempo y compartir nuestras reflexiones acerca de un pensador tan importante para el cristianismo, pero yo creo que no solo para el cristianismo, sino también para la cultura occidental, que creo que nos interpelan nuestras formas de vida en democracia, nos interpelan cómo nuestros ordenamientos políticos pueden cumplir sus objetivos o no, y nos lleva a pensar cómo mejorar este régimen político que vemos que en todas partes del mundo presenta descontentos, presenta erosiones, presenta dificultades que pueden afectar su sustentabilidad y su futuro. Así que voy a dividir la exposición en 4 partes que espero que se interconecten y estén relacionadas. En la primera voy a presentar la importancia de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, como filósofo político e interlocutor del cristianismo con la modernidad. Antes que nada, voy a referirme muchas veces a Ratzinger o Benedicto como con una hermenéutica de la continuidad, siendo fieles a su estilo, que a veces digo cosas que dijo Benedicto, pero las digo como Ratzinger, otras cosas que dijo Ratzinger cuando todavía no era Benedicto, así que ahí hay una definición metodológica de cómo acercarse a él. En la segunda parte voy a presentar 2 conceptos que son claves en la filosofía política contemporánea, que representan una especie de marco teórico en el cual Ratzinger desarrolla su pensamiento, que es el concepto de possecularización y el concepto de laicismo. Ahí veré los aportes de Jürgen Habermas, como considera la possecularización, y el laicismo como esta ideología que quiere marginar la religión de la vida pública, de las sociedades y estados de las democracias occidentales. Aquí me voy a basar específicamente en los discursos del Palacio del Elíseo en París, Westminster Hall en Londres y el Bundestag en Berlín, donde Benedicto dio criterios y definió un poco cómo acercarse al laicismo y ver la compleja relación que existe entre religión, democracia y razón, y cómo se pueden purificar mutuamente la religión y la razón en las democracias occidentales. En la tercera parte voy a explorar la manera que Benedicto entiende la función pública de la religión y el rol que la libertad religiosa ocupa en la vida de los estados y las sociedades. Voy a querer mostrar ahí cómo Benedicto interpreta el concepto de libertad religiosa de la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae del año 1965 en un nuevo tiempo. Y por último, más breve y a modo de síntesis, creo que una invitación que Benedicto nos haría a los católicos en nuestra vida pública. Así que creo que poder llegar a la hora
y si no, me harán señas de que tenemos que tomar el café. Con la muerte de Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger, el 31 de diciembre de 2022, no solo el catolicismo pierde uno de sus teólogos más relevantes en los últimos 200 años, también la cultura política secular pierde un gran filósofo político, alguien que quiso establecer un diálogo profundo y serio con la modernidad. En ese sentido, uno de los principales objetivos en su agenda como intelectual, teólogo, prefecto de la doctrina de la fe y papa, fue establecer un diálogo con la cultura moderna e ilustrada, aceptando su complejidad y reconociendo los aportes que ésta ha hecho al cristianismo. La modernidad ilustrada, desde sus orígenes, ha tenido una relación complicada con el cristianismo, en la medida que, partiendo de un imaginario social fundado en el giro antropológico, la razón pura y una visión antirreligiosa de la vida pública, ha entendido a las manifestaciones religiosas como representaciones de un pensamiento irracional y fanático, que para lograr el desarrollo social es necesario eliminar, restringir o privatizar. Frente a este prejuicio, Ratzinger no entendió a la cultura moderna y sus expresiones como un enemigo del cristianismo que había que confrontar y vencer. Por el contrario, Ratzinger buscó presentar la íntima relación entre religión y razón como constitutivas del cristianismo y mostrar que estos métodos de conocimiento son compatibles en búsqueda de la misma verdad. De esta forma, Ratzinger buscó mostrar que el cristianismo no es una religión mitológica o una teología política o una moral para esclavos que no puede aportar nada a la vida pública de las sociedades. Por el contrario, para Ratzinger, el cristianismo es una religión que puede hacer una enorme y significativa contribución al consenso ético que fundamenta las seculares democracias constitucionales. El aprecio que Benedicto le tenía a este régimen político, más allá de razones intelectuales, que bueno, será lo que trataré de explicar más adelante, tiene además un tinte biográfico. En su larga vida, Ratzinger se enfrentó a las complejidades que la cultura política democrática tuvo a lo largo del siglo XX. Totalitarismo de izquierda y de derecha que fueron invadiendo todas las esferas sociales y destruyendo las libertades y la dignidad humana. Por esta razón, Ratzinger, en su juventud, simpatizó con optimismo con el proyecto de la reconstrucción de la posguerra europea, sostenido en la democracia cristiana y la economía social de mercado como frenos al comunismo totalitarista soviético. Desde esta visión del valor de la democracia constitucional basada en un fuerte consenso ético, en su madurez ya como prefecto de la doctrina de la fe, se enfrentó a los problemas que el catolicismo latinoamericano le presentó a la vida política, que en la búsqueda de la justicia social, en un continente marcado por la fragilidad institucional y las desigualdades económicas, muchas veces quiso hacer una teología política que no respetaba la autonomía de las esferas seculares, el rol de los consensos y el rol de las instituciones para tener sociedades justas. Por eso quiero provocar diciendo que lejos de la leyenda negra que quisieron establecer sobre su persona, Ratzinger no se opuso por buscar la justicia social por parte de los católicos. Ahora en un rato vamos a ver las instrucciones del año 84 y 86, sino que por el contrario quiso dejar claro en qué consiste un compromiso político basado en la fidelidad del cristianismo, la autonomía de las esferas temporales y una correcta relación entre la esfera política y la esfera religiosa. En su etapa como prefecto de la doctrina de la fe y papa, Ratzinger se vio enfrentado a un nuevo desafío, que es la identificación de la democracia con el relativismo, con la emergencia de nuevos derechos que basados en preferencias subjetivas no responden a un orden de la realidad y con una neutralización de la plaza pública
que quiere marginar a la religión de las expresiones comunes. Por eso Ratzinger, todo su pensamiento es una invitación a superar la visión laicista que anida en muchas de nuestras democracias y reconocer los aportes que las religiones pueden hacer como creadoras de compromiso cívico y fidelidad a los principios políticos que dan vida a las democracias constitucionales. Antes que nada, creo que el primero y el segundo punto voy a definir los conceptos possecularización y laicismo. Jürgen Habermas, en su libro Entre naturalismo y religión, define que nosotros en nuestra época vivimos en sociedades postseculares. Habermas se suma al debate sobre la secularización que ha surgido en la filosofía política y en las ciencias sociales desde finales de 1970, que se conoce el reemerger de la religión o la venganza de Dios, o la forma que las religiones entran en la vida pública, que cambia la forma de entender la teoría de la secularización. Para Habermas, una sociedad possecular puede atribuirse a tres fenómenos. El primero, ver cómo la prensa y en el debate público hay una mayor conciencia de la dimensión religiosa de los conflictos globales. El segundo, ver cómo las religiones han ganado influencia pública al convertirse en comunidades de interpretación en las esferas públicas de las sociedades democráticas. Para Habermas, que las religiones sean comunidades de interpretación significa que las enseñanzas, las doctrinas religiosas quieren influir en la opinión pública en temas que generan discusión al interno de las democracias, como el aborto, la eutanasia, el origen y el final de la vida, las cuestiones reproductivas, la modificación genética y el cambio climático. Y en tercer lugar, al menos en Europa occidental, Habermas identifica la migración musulmana como un fenómeno también que lleva a preguntarse por cómo integrar la religión en el espacio público, en la medida que se presentan problemas como el multiculturalismo, cómo reproducir valores ciudadanos en religiones que se oponen a la democracia, etc. Estos tres fenómenos son, como decía anteriormente, lo que dan a las sociedades occidentales el rasgo de posseculares. Como resultado de ser sociedades posseculares, la religión mantiene una influencia pública, pero ya no implica una vuelta atrás hacia la modernidad y la diferenciación de esferas. Por eso, para Habermas, en las sociedades occidentales se dan dos tendencias opuestas y que es fuente de conflicto respecto a cómo entender la presencia de la religión en la esfera pública. Por un lado, la existencia de lo que denomina Habermas una imagen naturalista del mundo. Por el otro, la reemergencia de lo religioso. La primera tendencia, de orígenes positivistas, afirmaban que, gracias al progreso de las ciencias, como la biogenética, la robótica y la neurociencia, las personas han cambiado en su comprensión de sí mismas. Y las ciencias exactas permiten observar, medir y objetivar la naturaleza humana. Desde esta visión, todo lo que no sea empírico y comprobable es necesario extirparlo, de manera de lograr el desarrollo y la modernización. Esto influye a la hora de hacer políticas sobre la religión, al entender que la religión es una amenaza al consenso ético y por eso las sociedades tienen que basarse en derechos en los cuales la religión queda afuera. Frente a esta tendencia, existe una tendencia contraria, que es la revitalización de las tradiciones religiosas que se resisten a ser privatizadas y marginadas del debate público y quieren introducir sus convicciones, sus doctrinas integrales en las discusiones sobre cuáles son los consensos morales que mantienen la sociedad funcionando. Estas tradiciones son antagónicas. Mientras la primera tiene un prejuicio antirreligioso que muestra que la religión va a ir en declive, la segunda pone en falsacionismo, en términos de Popper, la evidencia o la verdad de esta teoría. Sin embargo, esta discusión no es solo teórica. Como se ve en los debates y en la prensa, lo que pasó en Suecia con la quema del Corán, los incidentes en Francia en julio pasado,
Los conflictos entre religión y política amenazan la estabilidad de la comunidad política. Porque si en un régimen democrático los ciudadanos religiosos tienen que sufrir constantemente la tensión de ver escondida o ver cercenada la manifestación pública de sus convicciones en las discusiones políticos fundamentales, puede generar un descontento y una falta de adherencia a los valores políticos del debate democrático. Y puede caerse en lo que John Rawls denomina como el modus vivendi, es decir, que los ciudadanos no integran esta concepción democrática como parte de su tradición político, moral y religioso, sino que la toleran esperando llegar el momento de cambiar, llegar el momento de poder influir en el debate público. Segundo punto de esta sección, el laicismo como problema político. El surgimiento del laicismo, que se lo debemos a la Revolución Francesa, fue una reacción a un contexto en el cual existía una homogeneidad religiosa y cultural que buscaba dominar todos los ámbitos de la vida social. A partir de esta perspectiva laicista, se considera que cualquier presencia pública de la religión, como decíamos anteriormente, es una potencial teocracia que el Estado debe combatir de manera de salvaguardar la libertad de conciencia y la equidad de los ciudadanos. El laicismo es una desviación de la laicidad, en cuanto que reduce la neutralidad del Estado, que es la separación Iglesia-Estado y, bueno, y el fundamento de la laicidad, a una separación radical, ya no solo de la Iglesia, del Estado, sino de la Iglesia y la sociedad. Por eso el laicismo no es la neutralidad estatal, sino que el Estado asume como propia, como su doctrina, como su verdad pública, la teoría clásica de la secularización, que identifica modernidad y desarrollo con desaparición pública de la religión. Por eso se puede decir que un Estado laicista produce una cultura política que es injusta con los ciudadanos religiosos, que no pueden participar expresando su identidad moral profunda. Y en ese sentido, al no poder expresar su identidad moral profunda, no respeta la igualdad de los ciudadanos, no respeta la libertad de conciencia ni de religión. Puede afectar el respeto cívico de las doctrinas religiosas y de cómo los ciudadanos seculares identifican a los religiosos, a los ciudadanos religiosos en esta expresión de su identidad moral. Además, es injusta, no es equitativa una política laicista, porque los ciudadanos religiosos tienen que padecer una carga más a la hora de contribuir al debate público y puede, como decía anteriormente, llevar a la desafección del valor de la democracia constitucional y la emergencia de un tribalismo religioso y político identitario. Creo que las discusiones en nuestras democracias occidentales van un poco en esa línea, en la medida que una vez que se elimina el consenso, se elimina todo lo que da fundamento, la democracia queda como una especie de fundamentación desnuda, es decir, no tienen dónde basarse. ¿Y qué es lo que termina pasando? Se dice, bueno, ¿cuál es el criterio que mantiene a las democracias? Bueno, vayamos al criterio de las mayorías, que en las mayorías definamos los asuntos que competen a la discusión de nuestras sociedades. Y en este punto, sobre el criterio de las mayorías como expresión del laicismo, como expresión de eliminar los fundamentos prepolíticos de la comunidad política, Benedicto tiene posiciones que voy a empezar a desarrollar ahora. En el discurso del Bundestag, en 2011, Benedicto se pregunta respecto a el criterio de las mayorías como fuente de legitimidad político-democrática. Benedicto sostiene que este criterio es suficiente para gran parte de los asuntos jurídicos políticos que deben enfrentar las democracias constitucionales. Asignación de recursos, generación de puestos, reparto de los puestos, ciertas legislaciones que no tocan valores fundamentales. Pero Benedicto advierte que es evidente, cito, que en las cuestiones fundamentales del derecho,
en las cuales está en juego la dignidad del hombre y la humanidad, el principio de la mayoría no basta. Benedicto recuerda la experiencia de los totalitarismos del siglo XX, mostrando que en la medida que el derecho positivo se olvida de valores éticos fundamentales, la dignidad humana corre peligro. Y ahí Benedicto problematiza diciendo cómo establecer criterios justos, cómo establecer lo justo en nuestras sociedades. Y él asume en este diálogo con la modernidad que es un tema difícil en la tradición política occidental, que no es fácil, y más en las actuales circunstancias. Esto de 12 años atrás, imaginemos ahora la emergencia de la posverdad, la emergencia de la inteligencia artificial, la manipulación de datos que tenemos. Que hay abundancia de conocimiento y de capacidades humanas. Dice, bueno, ¿cómo lograr la pregunta por lo justo? Benedicto recuerda y trae a colación que originariamente este problema se encontraba, la solución a este problema se encontraba en las tradiciones religiosas. Es decir, la legislación se definía en base a una voluntad divina que daba los fundamentos de lo justo y lo bueno. Pero el cristianismo, frente a esta forma de entender la religión y política, presenta una diferencia significativa. Para Benedicto, a diferencia de otras grandes religiones, comillas, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico basado en la revelación, cierro comillas. Por el contrario, el aporte del cristianismo ha sido utilizar la naturaleza y la razón como verdaderas fuentes de derecho, que dan cuenta de la armonía entre razón objetiva y razón subjetiva, expresiones ambas de la razón creadora de Dios. Para Benedicto, en el siglo III, los teólogos cristianos, al reconocer el valor de la razón como fuente del orden político, han generado una forma de entender la política para el cristianismo que de reconocer en la razón las fuentes del ordenamiento social y político. Benedicto, después de hacer una arqueología de la relación entre naturaleza y razón, este discurso afirma que en el siglo XIX, con la evolución y el desarrollo de la falacia naturalista de Hume, emerge una razón positivista que tiene como consecuencias político-jurídicas la generación de una visión laicista de la obligación política, que termina erosionando las mismas bases del consenso ético público, que sin ninguna base común lleva a una identificación de la democracia con el relativismo. Por eso, para Benedicto, buscar principios que fundamentan el consenso ético de las seculares democracias constitucionales, es importante recurrir a los aportes que las tradiciones religiosas pueden hacer. Voy a pasar esto, porque si no, así terminamos a las 11. Benedicto, en el discurso que da en el Westminster Hall en el año 2010, en el Parlamento británico, se dirigió a un grupo de representantes de la sociedad británica, compuesto por diplomáticos, académicos y líderes de la sociedad civil. En sus palabras, Benedicto expresó su preocupación por la tendencia que vivían las democracias occidentales de marginar la religión, en particular el cristianismo, que estaba ocurriendo en diferentes democracias. Esta marginación para Benedicto tiene diversas formas. Por un lado, y es muy significativa, el desaliento de la celebración pública de la Navidad, por entender que esta celebración de raíz cristiana podría resultar ofensiva para los no cristianos o ateos. Para el Papa, la privatización de las convicciones religiosas obligaba también a algunos funcionarios cristianos que ejercían funciones públicas a actuar contra la libertad de conciencia. Este prejuicio que analizamos como la imagen naturalista del mundo se está sostenido en prejuicios que no aprecian el derecho de los creyentes a la libertad de conciencia y de la religión y no reconocen el papel legítimo de la religión en la esfera pública.
Por eso Benedicto invita, sabiendo que vivimos en sociedades postseculares, a una nueva etapa en la relación Iglesia-Estado. En el discurso del Palacio del Elíseo, frente al presidente Sarkozy, Benedicto propuso la idea de laicidad positiva. Con este concepto, el Papa quiso reconocer un nuevo tiempo en la relación Iglesia-Estado, caracterizado no ya por la competencia y la desconfianza del pasado, sino por la mutua colaboración entre las esferas religiosas y políticas para contribuir al bien común de las sociedades democráticas. La laicidad positiva para Benedicto se fundamenta en 3 principios rectores: el reconocimiento del papel público de la religión, la separación de la Iglesia y del Estado y la afirmación del derecho a la libertad religiosa como uno de los derechos fundamentales de la democracia constitucional. Estos 3 principios se han integrado a la tradición moral católica y a la forma de entender la relación entre religión y esfera pública a partir del Concilio Vaticano II, como expresaré un poquito más adelante. A partir de asumir estos 3 principios, la tradición moral católica deja de ver la democracia constitucional y la sociedad laica como una amenaza y reconoce las posibilidades que presenta para el libre ejercicio de su misión y para poder vivir en libertad el derecho a ejercer la propia religión. Volviendo al discurso de Westminster Hall, Benedicto XVI considera que la democracia constitucional occidental es el régimen político en el cual la autoridad civil debe proteger la dignidad humana como el fundamento de las instituciones políticas. Sin embargo, como Benedicto mencionó muchas veces, es necesario reflexionar sobre los fundamentos de este régimen político y ver el aporte que pueden hacer las religiones. Para Benedicto es importante saber si esta democracia constitucional está anclado en algo más sustancial que un consenso entre partes, como una especie de contractualismo, que lleve a establecer principios de la mera deliberación democrática. Para Benedicto, al preguntarse por los fundamentos, detrás de este consenso puede esconderse una democracia laicista que pierde el aporte significativo que las religiones pueden hacer al fortalecimiento de los valores públicos. Para Benedicto, el papel de la religión en el debate público de las democracias constitucionales no consiste en dar contenido o normas o proponer soluciones políticas concretas. No consiste en decir, bueno, cuánto crecimiento económico que hay que tener, cómo desarrollar las leyes, qué leyes hay que hacer, qué delitos hay que castigar. Eso no define las leyes, la religión. Sino, la contribución de la religión consiste, comillas, en ayudar a purificar y alumbrar la aplicación de la razón para descubrir principios morales objetivos. De esta forma, cierro comillas, de esta forma la religión tiene un papel corrector a la hora de ver las desviaciones de la razón, que una razón liberada de principios morales objetivos, que Benedicto vuelve a traer la historia, como el Holocausto y la esclavitud, puede caer en un absolutismo cerrado que no toma en cuenta y en serio la dignidad de la persona humana. Sin embargo, la función correctora de la democracia no siempre ha sido bien, de la religión, perdón, en la democracia, no siempre ha sido bien recibida, ya que en algunas ocasiones ha habido formas tergiversadas de religión, como el sectarismo y el fundamentalismo, que son problemáticos en la medida que afectan la estabilidad social. Para Benedicto, estas formas distorsionadas de religión ocurren cuando la religión no desarrolla internamente el proceso de estructuración y purificación racional. Por tanto, la relación entre religión y razón es un proceso doble. Sin el papel corrector de la razón, la religión puede caer en un fanatismo y un sectarismo. Mientras tanto, sin el papel purificador de la religión, que le permite encontrar principios morales objetivos,
La razón puede caer en males sociales que afectan a la dignidad de la persona humana, por ejemplo, los racismos, los totalitarismos, etc. Por lo tanto, para Benedicto, la religión no es un problema para la democracia constitucional, sino por el contrario, comillas, una contribución vital a la conversación nacional. Por eso, Benedicto, al tener esta convicción del papel de la religión en la vida pública de los estados y sociedades, la vincula con el desarrollo, con el debate del desarrollo que la Iglesia viene teniendo desde los años 60, que identifica desarrollo con modernización. Y la modernización entendida como la marginación de la religión en la medida que las sociedades, a medida que iban a ser más modernas, iban a ser menos religiosas. En este debate, Benedicto contribuye con la encíclica Caritas in Veritate. Y ahí, en esta encíclica, Benedicto identifica la religión como condición indispensable para el desarrollo de las sociedades democráticas. En ese sentido, para Benedicto, el verdadero desarrollo de las naciones puede ocurrir si y solo si, cito, Dios tiene un lugar en el ámbito público. Por eso es importante, a la hora de ver el desarrollo de las sociedades, que los estados no marginen a la religión. ¿Por qué? Porque el laicismo que margina la religión tiene como contrapartida para Benedicto el fundamentalismo religioso. Según Benedicto, tanto el laicismo como el fundamentalismo dificultan el encuentro entre las personas y su colaboración para el progreso de la humanidad. Además, el laicismo y el fundamentalismo excluyen la posibilidad que se dé un diálogo y una colaboración fructíferos entre razón y religión. Por eso, para que la religión pueda participar en el debate público, es necesario que las democracias protegen, custodien y fortalezcan el derecho a la libertad religiosa. Este derecho, como lo consideró en el mensaje de la Jornada Mundial por la Paz del año 2011, es el fundamento y el camino hacia la paz. Para Benedicto, este derecho en 2011, y sigue ahora en 2023, está en peligro en distintas partes del mundo, con la persecución de los cristianos en el norte de África y otros grupos religiosos. Para el Papa, la persecución y la afectación a la libertad religiosa, comillas, representa un insulto a Dios, ya que la dignidad humana, además es una amenaza a la seguridad y a la paz y un obstáculo para lograr un desarrollo humano, auténtico e integral. Cierro comillas. Sin embargo, el ataque a la libertad religiosa no se limita a los casos extremos que persiguen a los creyentes, sino el fenómeno que se da en las democracias occidentales también, que es restringir o negar arbitrariamente el papel público de la religión. Para el Papa, tanto el fundamentalismo religioso como el laicismo son dos expresiones de la misma moneda y representan formas extremas que rechazan el pluralismo legítimo y el principio de laicidad. Ambas visiones absolutizan una visión reduccionista y parcial de la persona humana, favoreciendo, en un caso, el integrismo religioso y en otro el racionalismo. Pero Benedicto, defendiendo la laicidad positiva también, está metiéndose en un debate que se dio en el constitucionalismo europeo en los últimos 20 años, a partir de cómo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos entiende el pluralismo ético y cultural, cuál es la identidad cristiana de Europa y si era necesario restringir la manifestación pública de la religión como condición para mantener el orden público y la paz social. Por eso, Benedicto fue desarrollando la idea de laicidad positiva que presentó en el Palacio del Elíseo frente al presidente Sarkozy. Y a lo largo de su magisterio va delineando cuáles son las características de esta laicidad, que consiste en la defensa del derecho de la Iglesia para poder participar en el debate público y desarrollando también en este contexto de possecularización los desarrollos que trajo el Concilio Vaticano II.
Por eso Benedicto, creo que lee el concepto de la laicidad positiva de Benedicto, creo que es una nueva forma de entender el derecho a libertad religiosa e dignitatis humanae. Este documento representa un cambio dentro de la tradición política católica y permite un diálogo con la cultura secular. En ese sentido, Dignitatis Humanae reconoce como parte de la tradición de la Iglesia el derecho inalienable de toda persona a la libertad de conciencia y de religión. La asunción por parte del magisterio católico de este valor esencial de la cultura política moderna significó, para los católicos, poder aceptar la separación entre la Iglesia y el Estado, renunciando así al ideal de un Estado católico que quería desarrollar una verdad única en las esferas políticas, en las esferas públicas de las democracias constitucionales. Sin embargo, este respaldo de la secularidad del Estado y la sociedad no significa el laicismo, que entiende que, como lo mencioné varias veces, la religión debe ser excluida. Dignitatis Humanae es un documento que responde a la tensión entre dos polos. Por una parte, reconocer el valor del pluralismo ético como expresión de la modernidad. Por el otro, aceptar dentro de la tradición moral católica la diferenciación de esferas sociales y el surgimiento de una esfera religiosa independiente de las sociales. En ese sentido, Dignitatis Humanae le permitió doctrinalmente al catolicismo ser independiente del poder político para ejercer mejor su ministerio en una sociedad pluralista. Por otro lado, reclama que el Estado salvaguarde la pluralidad y la diversidad mediante el respeto de la libertad religiosa. La declaración considera propio de la tradición moral católica el Estado neutral, que no lleva y no significa ignorar o despreciar la religión, sino un Estado que defienda y reconozca el valor de defender la religión, de practicar la religión. Ahora bien, ¿cómo entender el papel de la religión? ¿Son solamente convicciones de conciencia? ¿Es lo que se celebra en el culto privado? ¿Es expresar por obras del bien común? ¿Es expresarse también ante ciertos debates? La religión tiene dimensiones públicas, privadas, sociales e individuales, y el Estado tiene que respetar todas esas dimensiones. Por otro lado, también el derecho a libertad religiosa no es absoluto, y el Estado puede reprimir las expresiones religiosas, velando por el bien común y el orden público. Pero la represión de esas expresiones religiosas no tiene que ser por el contenido de la religión, sino en cuanto se ven afectados derechos fundamentales. El catolicismo y el cristianismo siempre ha defendido la dimensión religiosa, homo capax dei, como fundamental en la existencia humana. Y esa defensa tuvo formas distintas a lo largo del tiempo. En un contexto del siglo XVIII y XIX muy agresivo contra el catolicismo, la Iglesia defendió el Estado confesional, que le imponía al gobierno la obligación de reprimir el error religioso como forma de lograr la paz social. Tal confesionalismo no era un fin en sí mismo, sino era la forma en la cual la conciencia histórica de la época defendía la importancia que la religión tiene en la vida pública de las sociedades y los estados. La recepción de las experiencias históricas del siglo XX trajo nuevas posibilidades a la tradición católica. Con la conciencia de los derechos individuales, que emergió en la cultura política secular como respuesta a los regímenes totalitarios, mostrar un Estado confesional que quiere imponer una sola verdad pública presentaba problemas al giro que la Iglesia hizo con Mary Tension, Cornet Murray, con el valor de la democracia y los derechos humanos. Además, por otra parte, la experiencia histórica de los concordatos tenido entre naciones católicas y la Iglesia permitió que era posible llegar a ciertos acuerdos y compromisos entre estas dos fuerzas. Así, el desarrollo histórico visto por la Iglesia y por la cultura secular, por ejemplo también, y me olvidé decirlo, la reconstrucción europea que fue llevada por líderes profundamente católicos que mostraron que los católicos se podían comprometer por el bien común y el pluralismo ético,
mostraron que ya no eran enemigas el catolicismo y la democracia, sino que por el contrario podían colaborarse mutuamente. Al punto que, como dice Samuel Huntington, el catolicismo se transformó en un baluarte de la democratización y defensa de los derechos fundamentales de las sociedades. Sin embargo, una vez superado el enfrentamiento con el comunismo ateo y las reconstrucciones democráticas, a partir de la década del 90, esta relación se vuelve a tensar, porque la democracia pasa a estar basada y a entenderse en un relativismo que ve en la religión un enemigo que hay que eliminar o hay que sacar porque son visiones gruesas del bien que no permiten respetar el pluralismo ético en la sociedad. Por eso Benedicto, al abogar por la laicidad positiva, quiere crear una relación de cooperación y diálogo entre la sociedad, el Estado y la religión. Que el Estado no debe considerar a la religión como un mero sentimiento individual restringido al ámbito privado. La religión no consiste solamente en actos personales de culto o en seguir convicciones personales. La dimensión comunitaria de la religión la hace organizarse a través de estructuras invisibles que ejercen su dimensión pública para el bien común de la sociedad. Siendo el ejercicio de la religión un derecho fundamental, es deber del Estado garantizar no solo la libertad de culto, sino también todas las actividades culturales, sociales y educativas de las comunidades religiosas. Por otro lado, por el derecho de libertad religiosa, el Estado y las religiones deben respetar y mantener el orden público y la moralidad común. No obstante, la contribución de las religiones no se limita solamente a actos personales de culto o a existencia de bienestar y humanitaria, sino a poder contribuir desde las doctrinas de bien propias a los debates públicos que se dan en la vida social. Por eso podemos decir que la laicidad positiva renueva en un contexto de possecularización el verdadero significado de la autonomía de la esfera política y la esfera religiosa, que ya no es una mera aceptación entre ambas esferas, sino un régimen político que favorece la colaboración y responsabilidad entre ambos ámbitos para el bien común. La contribución de la religión al espacio, a la vida pública, también debe ser respetuosa de la separación de las esferas sociales y reconocer la autonomía de la esfera política. Asimismo, el derecho a la libertad religiosa y su protección por parte del Estado laico reconoce el papel público de la religión y sus aportes a una sociedad pluralista. Esta combinación es lo que da una democracia sana, en la que estén separadas ambas esferas y la religión puede ejercerse con total libertad, asumiendo las restricciones que afectan al bien común y al orden público. Cuarto, a modo de síntesis, creo que Benedicto, en esta contribución que hace como filósofo político, como papa también, nos muestra los límites que tiene el laicismo en la democracia constitucional y la importancia que tiene la libertad religiosa en el magisterio católico y el bien común de los estados y sociedades. Creo también que en este contexto de fragmentación democrática, de polarización, de tribalismo identitario que todos vivimos en nuestros países, creo que Ratzinger nos haría cuatro invitaciones a nuestro compromiso político como católicos. El primero, el hecho de vivir en sociedades poseculares nos da un desafío, y es que nos invita a ir a lo más genuino de su tradición. El pluralismo social y los límites de la razón muestran que la religión sigue siendo importante en nuestras sociedades y estados. Por eso los católicos estamos invitados a buscar no solo el dominio del Estado o a restaurar morales perdidas, sino a ser minorías creativas, capaces de recuperar la belleza de la fe y mostrar cómo la fe se ha unido en la razón para constituir una cultura política que permita dar fortaleza a los principios que sostienen las instituciones democráticas. Por eso, y con esto cierro el primer desafío, es respetar la autonomía de la esfera política,
contribuyendo como ciudadanos, como políticos, desde nuestro papel. El segundo es considerar la dignidad de la política como servicio al bien común. Contrariamente como lo pintan las caricaturas o este desencanto política, la política es de las formas más elevadas de la caridad, porque implica el respetar la sociedad, el pensar una sociedad mejor y el asumir que se puede contribuir para el bien de la dignidad humana. El tercero, reconocer que la comunidad política no existe solamente para mantener un equilibrio o para mantener el poder, sino que es una comunidad, tiene una finalidad, que es la realización más pura y más plena de nuestras capacidades humanas. Y por eso, cuarto, es importante recordar la importancia que tiene la razón y deliberación pública a la hora de formar un consenso político. Un consenso que mantenga la cooperación, mantenga la estabilidad y nos ayude a cuidar nuestra casa común y a crear sociedades nuevas, sociedades integradas y donde se pueda vivir la vida humana con libertad y con sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, padre Gustavo. Si es que alguien tuviera alguna pregunta, acá Mauricio Echeverría puede recogerla y se la hacemos llegar a nuestro expositor. ¿O micrófono? Sí. Padre, muchas gracias. Cuando usted describía la laicidad que defiende o propone Benedicto, me dio la impresión que se me hizo difícil distinguirla realmente del laicismo. Es decir, el laicismo sería impedir las manifestaciones religiosas y aplastarla en general, a las religiones en general, porque son una manifestación de la religiosidad natural. Aplastarla o impedirla o no fomentarla sería un mal, digámoslo así, ¿no? Ese sería el laicismo. Pero por otro lado, da la impresión que el Estado neutral, no es que me dio la impresión, pero muy probablemente entendí mal, que un Estado neutral es lo mejor posible que le puede pasar a la Iglesia o que debería buscarlo, como si fuera aún mejor un Estado neutral que un Estado confesional sensato. Entonces, yo, exagerando un poco, uno decía, claro, para favorecer la libertad religiosa y la religiosidad natural, habría que intentar, no sé, ¿no?, evitar los te deum para no fastidiar a nadie, o fomentar la religiosidad del Islam, porque sería bueno, es decir, se me hace contradictorio el Estado neutral como un ideal. Eso, bueno, más cosas. A ver, yo creo que, voy contestando, la neutralidad hay que entenderla. La neutralidad absoluta no existe. Y en esto yo creo que coincide, por un lado, la historia, la cultura. Digo, Chile es un país católico que se hicieron te deum desde la época de 1810 en adelante. Y forma parte de la cultura política. Ahora, puede pasar, por ejemplo, Inglaterra tiene una iglesia establecida, es un Estado confesional, o un Estado, digamos, que tiene una religión establecida, pero a la hora de legislar, a la hora de fundar la soberanía nacional, a la hora de tomar las determinaciones, no usa las convicciones religiosas. Entonces yo creo que la neutralidad del Estado no tiene que darse tanto en cuanto a los símbolos, que creo que en eso hay que reconocer la importancia histórica. Nadie se imagina Inglaterra sin el rey o sin la religión establecida por el Estado. Pero a la hora de legislar, a la hora de entender los fundamentos políticos, que no las leyes, a la hora de justificar también cómo entender la autoridad pública, ahí sí es donde tiene que ser la neutralidad del Estado. Por ejemplo, poniendo el caso de Inglaterra, una justificación de quienes tienen que ocupar el cargo neutral, bueno, no importa la religión que tenga la persona que vaya a ocupar el cargo, no hay un pedido de una religión específica para ocupar ese cargo.
Entonces yo creo que la neutralidad del Estado no hace tanto a los símbolos que usa, porque creo que, bueno, a ver, el Te Deum, en Uruguay no hay Te Deum desde 1919, pero es una tradición republicana aquí. Bueno, no sé, no, creo que no afectaría la neutralidad. Ahora bien, si un gobierno empieza a aplicar una doctrina religiosa o una doctrina antirreligiosa, ahí el Estado no es neutral. Si entiende que, bueno, tenemos que sacar la educación religiosa porque la educación religiosa afecta a la igualdad de los ciudadanos, entonces tenemos que hacer solo una escuela pública. Ahí el Estado no es neutral. Pero el Estado puede ser neutral teniendo una religión establecida y puede ser no neutral, como el caso uruguayo, que no hay una religión establecida, pero el Estado asume una postura laicista. Por ejemplo, en 1920 en Uruguay, luego del proceso de secularización, se secularizó el calendario. Es decir, bueno, tenemos Semana Santa, pasa a ser Semana de Turismo. Día de la Virgen, Día de las Playas, Navidad, Día de la Familia. Bueno, ¿qué se quiso decir? Bueno, no asumir la cultura y el Estado asumió una postura secularista o laicista agresiva. Yo creo que a veces hay que identificar que la neutralidad no implica asepsia del Estado, sino que, y ahí es el papel que tiene la razón a discutir. Bueno, los católicos discutimos desde nuestra argumentación racional del derecho natural, de la filosofía, los protestantes discutirán de su forma, la gente que no tiene religión discutirá de su forma, pero no el Estado asumir, bueno, tenemos que eliminar la religión y por eso tenemos que sacar todo. Creo que ese es el concepto de laicidad positiva, que también hay poca claridad de cómo entender laicidad, laicismo, secularidad, laicismo. Creo que en eso hay muchas formas de entenderlo, pero la forma que yo asumo de entenderlo es decir, bueno, laicidad es la separación iglesia-estado y la neutralidad estatal, a la hora de justificarse, a la hora de dar su legislación, a la hora de ocupar ciertos cargos. Laicismo es cuando el Estado neutral asume una postura que diga religión fuera. Entonces yo creo que lo que está haciendo el Papa Benedicto es rescatando el valor de la laicidad, sabiendo que es un principio muy evangélico, lo dice en el Paseo del Elíseo, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero, digo, no, la laicidad no implica marginar la religión, y lo hace en Francia, que es la cuna de la laicidad. Entonces yo creo que ahí hay un punto como de, que es muy equilibrio, y no es que no es una fórmula matemática, sino que cada cultura política implica mucha deliberación y mucho razonamiento público para decir hasta qué punto esto afecta o no a la neutralidad. Gustavo, muchísimas gracias por la conferencia. Tengo una pregunta que igual se quedó muy abierta con un debate que había entre Doak y Zeno, y después Stephen Fields lo respondió a este problema de, en Ratzinger Republic es el artículo donde hay toda esta discusión. Stephen Fields al final dice que según él Ratzinger es un poco incoherente, y esta es mi pregunta, ¿no? Si está de acuerdo con esto, porque en el debate sobre las dos finalidades, si la gracia y perfección es parte innecesaria de la finalidad del ser humano o es adicional, ¿no? Este debate de Lubac, Ratzinger parece que toma la postura de Lubac, pero después con esta propuesta de poder separar la verdad católica, la verdad de la persona, de la propuesta del Estado, él hace esta separación. Y Stephen Fields al final dice que quizás se quedó un poco incoherente su respuesta. ¿Cuál es su propuesta o respuesta en frente de esta posible incoherencia? ¿O usted dice, no, Ratzinger es muy coherente en su postura política y teológica? Yo creo que hay una coherencia en la medida que hay que separar ahí, bueno, la finalidad de la política es el bien común temporal y es lo que se puede hacer dentro del bien común de las sociedades existentes del tiempo. En cambio, la finalidad nuestra, digo, la comunidad política no es la finalidad, no es el máximo fin de nuestra naturaleza humana. Nosotros no tenemos una finalidad escatológica. Ahora, una finalidad política temporal lleva a buscar también el bien posible dentro de esta realidad temporal, que no es perfecta, que es, bueno, si no, no habría política para solucionar estas tensiones. Entonces yo creo que Ratzinger lo que entiendo, digo, yo no conozco ese debate, me gustaría después poderlo acercar, pero creo que entiende,
bueno, el bien posible que se pueda hacer en las sociedades tal como están, en las sociedades temporales, en las sociedades existentes en este contexto que está marcado por la polarización religiosa, en el cual la religión puede contribuir asumiendo también este rol purificador que tiene la razón. Yo creo que en eso se da la coherencia de Ratzinger, en ese pensamiento político, este íntimo vínculo entre razón y religión que es lo que permite vivir de acuerdo a un bien común temporal. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar a la Universidad San Sebastián por este espacio de diálogo, ¿no?, tan importante. Creo que estamos frente a una de las figuras más relevantes del siglo. Yo creo que el Papa Ratzinger va a ser considerado el San Agustín, ¿no? Y no olvidar que el maestro primero de Ratzinger es San Agustín. San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, inquieto estará nuestro corazón hasta que en ti no descanse. Creo que lo que subyace en el pensamiento a propósito del diálogo entre el mundo, el Estado laico o laicidad, a mi modo de ver, lo que subyace en el pensamiento de Ratzinger es esta capacidad que tiene el cristianismo de impactar en el sentido de la existencia del ser humano. Es decir, primero persona, luego ciudadano y luego la política o el Estado como un instrumento jurídico político. ¿Cuál es el aporte nuestro desde la mirada de Ratzinger? Que yo creo que solo el cristianismo, según lo que sostiene el Santo Padre, y yo también adhiero a eso, puede dar respuesta efectivamente a la labor que tiene cada cristiano o cada católico en el mundo político contingente, ya sea un Estado que respete o no respete la fe o la religión. Entonces, los que vamos a hacer la diferencia somos nosotros. Si todo ciudadano tiene una responsabilidad ética de respuesta frente al Estado o a la ciudadanía, los que tenemos fe es doble responsabilidad. O sea, los que somos católicos y cristianos tenemos que ser doblemente mejores ciudadanos. Yo creo que la gracia que tiene el Santo Padre, y en respuesta quizás a lo mejor a lo que se ha comentado acá, es que justamente el Santo Padre, como es un buscador eterno de la verdad, siguiendo la línea de su maestro, nos invita a los que tenemos fe, este regalo maravilloso, a encontrar un rol, un aporte esencial. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser mejores que el resto. No porque queremos convertir al Estado en un Estado religioso, sino porque desde nuestra propia concepción de fe vamos a hacer un aporte. Lo que dice el Evangelio, ¿no? Mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo se quieren, mírenlos cómo se tratan. No es lo mismo desde ese punto de vista un político que sea o no sea creyente. Ojalá todos fueran creyentes. El desafío es que en el caso nuestro, una sociedad chilena, en que el 70 u 80% nos declaramos católicos, tenemos un presidente que no cree o es agnóstico. Eso es una falencia nuestra. Significa que la comunidad de fe no ha sido capaz de responder al sentido cultural de un país llamado Chile. Ese es el tema, creo yo, de fondo. Y creo que Ratzinger, el Santo Padre, apunta esencialmente a que el desafío es recuperar la esencia de la verdad, y esa verdad la podemos mostrar mejor, convencer con nuestro testimonio al resto, y va a hacer que las instituciones políticas funcionen mucho mejor para dar respuesta efectivamente al concepto de humanidad. Y lo felicito por su exposición, Padre. Muchas gracias. Bien, entonces agradecemos al Padre Gustavo por su exposición y bueno, yo creo que por mi parte al menos creo que voy a tener que estudiar bastante para entender el debate y las cuestiones planteadas, pero claramente desde el cristianismo vemos un impulso hacia el bien común, seguro, desde más arriba que lo puramente mundano. Y claro, y el desafío de la ilustración, de poner un límite inmanente, yo creo que todavía no termina de ejecutarse y hay espacio para seguir en esta inspiración trascendente. Bueno, como agradecimiento a la exposición magnífica del padre profesor Gustavo Monzón, el director del Instituto de Filosofía
de nuestra universidad, don Emilio Morales, le da entrega de un regalo, un presente como agradecimiento.